es Ángel Sánchez, la mayoría de vosotros ya me conocéis, soy el responsable del área de virtualización y en User Computing para Care System. Y bueno, como siempre, lo primero que yo quería hacer es daros las gracias por asistir a una sesión de esas características que siempre, bueno, sabemos que es un esfuerzo dejar de hacer un poco lo que tenemos que hacer diariamente, ¿no? Pues para acudir a una sesión y más cuando somos tantos los que os invitamos a ellas, ¿no? Por lo cual, por eso, de verdad, gracias. Esperamos que sea productivo. Nuestro objetivo para hoy es hacer una presentación muy dinámica, sin mucha palabrería, ¿vale? Para no aburrir mucho y, por supuesto, vamos a finalizar la presentación con una parte demo que sabemos, lógicamente, que es lo que más gusta y lo que más queréis ver, ¿vale? Con lo cual también os lo vamos a dar. De esta parte se va a ocupar mi compañero, Joaquín, y bueno, pues nos enseñará cosas interesantes como pues todo lo que es la parte de gestión, la consola de gestión, un poco el interface del usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que no se os quede nada en el tintero. Tenemos con nosotros a Alberto Román de Dell, que nos va a hacer una introducción para explicarnos un poquito cuál es la sinergia que tienen con Microsoft, que seguramente va a ser el mejor que nos lo explique. Entonces, estás por ahí, ¿verdad, Alberto? Estoy por aquí, Ángel. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfectamente, con lo cual, Alberto, si quieres, puedes intervenir. Venga, de acuerdo. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, agradeceros también, como Ángel, vuestra asistencia, vuestro interés y dedicarnos tiempo a daros visibilidad de nuestras soluciones. Me presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Román y pertenezco en Dell a una organización que llamamos Cloud Client Computing, que está enfocada y nuestra misión es exclusivamente transformar el puesto de los usuarios, ¿vale? Con las múltiples tecnologías que hay en el mercado, ¿vale? De hecho, el foco de la presentación de hoy, que es vWorkspace, como veréis durante la presentación, pues permite diferentes tipos de aproximaciones, bien sea virtualizando el escritorio completo, lo que se viene llamando VDI puro, bien virtualizando aplicaciones, desplegando terminal server o haciendo streaming de sistema operativo y aplicaciones, ¿vale? Es el contenido de la presentación que vamos a ver hoy. Nuestra intención desde Dell, como fabricante, es ofrecer la solución completa dentro de lo que cabe. De hecho, tenemos diferentes piezas y componentes. Tenemos parte de la infraestructura del backend, el software de virtualización, que es el foco de vWorkspace, y el punto de acceso, pues bien sea reutilizando los PCs, utilizando thin clients, zero clients, etc. ¿Vale? Entonces, en principio, nuestra solución, por supuesto, 100% compatible e integrada con la plataforma de Microsoft, con Hyper-V. De hecho, es una de nuestras recomendaciones utilizar este tipo de solución. Y de esta forma somos capaces de ofrecer una solución muy robusta técnicamente, muy potente y económicamente asequible, en cierta manera, ¿de acuerdo? Nuestra intención es garantizar y maximizar la experiencia del usuario, ¿vale? Esa es la intención de todas nuestras soluciones, ¿vale? Y digamos de alguna forma ofrecer todas aquellas carencias que un entorno Microsoft puro tiene a la hora de desplegar sesiones con terminal server, ofreciendo más gestión, más control y definir una serie de políticas basadas en usuario, basadas en localizaciones o basadas en cualquier dispositivo que el usuario quiera utilizar, ¿de acuerdo? Solamente reseñar ya, para pasar de nuevo la palabra a Ángel, que la plataforma está desplegada, vWorkspace tiene unos 9-10 años en el mercado, ¿vale? Por daros esa garantía de que es una solución de software que lleva ya tiempo en el mercado y con referencias significativas tanto en gran cuenta, que creo que las vamos a ver al final de la presentación, como en cuenta más pequeña, más mediana, ¿vale? Por citar algunas rápidamente, es la solución por la que ha apostado Movistar del grupo Telefónica para su escritorio Movistar. Tenemos despliegues en Endesa, Cajamar, Mafre, Hospital La Fe de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, Telvent y un sinfín de organizaciones públicas como el Ayuntamiento de Torre Pacheco, el Consorcio Sanitario del Garraf, el Saburu, un montón de clientes que sí que es cierto que aquí tenemos un índice de
de satisfacción muy elevado, muy elevado. Y ya simplemente como última nota, decía al principio que es una solución muy robusta y muy potente, pero a la vez muy fácil de desplegar. Y esto creemos que es una de las grandes ventajas que ofrece nuestra solución. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que un entorno de piloto se puede montar típicamente en unas 4 o 6 horas. ¿Vale? Acabo ya simplemente con la alianza que tenemos con Quer, y que es uno de los partners que está certificado, que tiene una experiencia contrastada en este tipo de soluciones. ¿De acuerdo? Estaré durante el contenido de la presentación por si queréis hacer alguna pregunta o si queréis dejarlas para el final. ¿De acuerdo? Pues muy bien, gracias Alberto por tus comentarios. Fenómeno, pues entonces, sin más, vamos a arrancar. Y vamos a ver primero la agenda. Alberto ya ha dicho efectivamente que va a estar por aquí. Por si acaso necesitamos hacer alguna pregunta, pero bueno, yo recomiendo que todas las preguntas que puedan ir surgiendo las vais apuntando y al final de la sesión, lógicamente, vamos a tener un tiempo para ello, ¿vale? Lo que vamos a ver en primer lugar es un estudio de la Gartner muy rápido, ¿vale? Es una consultora de investigación de nuevas tecnologías y vamos a ver un estudio que se realizó, para ver un poco cuál ha sido la evolución de la tecnología VDI desde el momento en que aparece hasta el momento en el que nos encontramos ahora, ¿vale? A continuación vamos a ver una tabla comparativa de lo que es un escenario ideal en un entorno de trabajo y lo que normalmente nosotros nos encontramos, ¿vale? Cuando acudimos a las empresas. Ya veréis como algunos de los problemas que vamos a ver aquí y que pondremos como ejemplo os van a sonar mucho porque seguramente que más de uno de vosotros lo estaréis sufriendo en vuestras carnes. Luego vamos a ver algunos beneficios de Big Workspace, las funcionalidades también más destacadas. Descubriremos, aunque ya nos ha adelantado Alberto, pues algunos clientes que ya tienen la tecnología implementada y que están muy satisfechos con ella. Y luego ya entraremos en la parte demo, que será mi compañero Joaquín, quien nos va a mostrar pues, un poco, como decía antes, lo que es la consola, el interface, diferentes tipos de conexión, en fin, un poco para que veáis la solución no solamente a través de un PowerPoint, que está muy bonito para definir un poco qué es lo que hace la solución, pero evidentemente es mucho mejor verla en funcionamiento. Bueno, pues eso es lo que va a hacer mi compañero Chimo a la hora al finalizar de la presentación, ¿vale? Bueno, pues entonces, dicho todo esto, vamos a continuar. Más que continuar, a empezar. Este es el gráfico que nos muestra cuál ha sido lo que es la tendencia a lo largo del tiempo, ¿vale? En cuanto a la tecnología VDI. Ya vemos que en cuanto aparece la tecnología, pues ya hace algunos años, evidentemente, pues es muy aceptada, mirada con muchísimo entusiasmo por las grandes empresas. Constantemente iban apareciendo artículos que nos iban pues, recordando lo maravilloso de la tecnología y bueno, cada vez que se implementaba, lógicamente, un proyecto de estas características aparecía como caso de éxito rápidamente en todos los noticiarios, ¿no? Esto por sí solo ya aumenta mucho las expectativas, ¿vale? Esto es como cuando vamos a ver una peli, por ejemplo, que todo el mundo habla de ella muy bien y finalmente nosotros vamos al cabo de un tiempo y no nos parece nada de otro mundo, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido. Se inflaron muchísimo las expectativas de lo que era un puesto VDI, nos iba a cambiar prácticamente la vida. Y encima esas primeras implementaciones también tenían un coste muy elevado, ¿no? Aquí vemos un poquito lo que es la línea, ¿no? Que, como decimos, que la gente en un primer momento pues dio mucho bombo y platillo a todo lo que es la parte de ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, que lo que empezamos a escuchar ya no es tan maravilloso, no es que sea malo, pero deja de ser tan sumamente maravilloso como lo era al principio. Si encima unimos esto a que los precios, pasado el tiempo, pues tampoco es que bajen, de hecho en muchos casos han subido, entramos en un panorama mundial que hablaba de crisis, bueno, pues todo esto evidentemente nos da como resultado una reducción del interés por parte de las empresas y muchos de esos proyectos que estaban planteados en un momento pues se dejaron de lado y se quedaron totalmente paralizados, ¿vale? Luego ya vemos que hay otra ligera inclinación ascendente, ¿vale? Que, bueno, esto coincide con una pequeña recuperación económica, o por lo menos es un poco lo que nos decían, o nos dicen, la aparición de nuevas tecnologías, nuevas alternativas, y, bueno, al parecer las empresas empiezan otra vez a considerar la posibilidad de mejorar todo lo que es el entorno de usuario final, pero con costes más moderados que antes y aprovechando estas nuevas tecnologías que nos permiten hacerlo, ¿no? Una vez de que nosotros probamos la tecnología, como decía Alberto, lo más interesante, lógicamente, es montar un piloto en poco tiempo para coger confianza con la solución y poder ponerla en producción, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto?
Bueno, pues lo que es el entusiasmo inicial que hacía que una empresa tomase la decisión de virtualizar sus escritorios, a lo mejor sin valorar todos los pros y todos los contras, simplemente porque recibíamos muchísima información de la solución, de lo maravilloso de la solución, pues evidentemente ahora ya no se hace de esta manera, ¿no? Ahora se hace un análisis mucho más profundo de qué es lo que necesita realmente cada usuario, y lo que se intenta es dar a cada usuario solamente aquello que es necesario para él, ¿vale? De esta manera también lo que conseguimos, evidentemente, es ajustar muchísimo los costes de nuestra infraestructura. Bien, como vamos a ver a lo largo de la presentación, esa tecnología tiene un nombre y se llama Big Workspace, de Dell. Bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una tabla comparativa en un entorno de PCs físicos y lo que podría ser un entorno ideal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El escenario habitual que nosotros nos encontramos, o normalmente nos solemos encontrar, está sobre un hardware físico, ¿vale? Evidentemente esto ocasiona diferentes problemáticas como roturas de componentes, discos duros, fuentes de alimentación, en fin, todo este tipo de cosas que no os voy a contar, que ya lo sabréis seguro. Nos encontramos también que tenemos PCs obsoletos de diferentes fabricantes, porque con el tiempo vamos renovando nuestro parqué con diferentes ordenadores de fabricantes diferentes, con lo cual eso también nos obliga a mantener y a gestionar diferentes drivers. Lo que está claro es que si no tenemos tampoco una herramienta que nos ayude a gestionar todo esto, lo que vamos a tener es un puesto de trabajo totalmente descentralizado, ¿vale? En realidad, en el escenario que nosotros estamos planteando se reduce mucho el coste de hardware, porque no se requieren PCs con mucha potencia. Podemos utilizar thin clients perfectamente, podemos reaprovechar los PCs que tenemos obsoletos y utilizarlos como PC ligeros, ¿vale? Utilizarlos simplemente para realizar la conexión, que no tengan que hacer ningún tipo de trabajo, y utilizarlos, como digo, para hacer la conexión a nuestro puesto de trabajo. En general, lo que nosotros planteamos es hacer una centralización del puesto de trabajo, ¿vale? En cuanto al mantenimiento en un escenario habitual, bueno, nos encontramos, ya sabemos que debemos ir puesto por puesto aplicando todo tipo de parches, actualizaciones, instalaciones de software, antivirus. Puede ocurrir, y de hecho ocurre en muchas ocasiones, que lo que funcionaba antes, hago cualquier tipo de actualización y deja de funcionar. Por ejemplo, la incompatibilidades de una aplicación con una nueva versión de Java, ¿no? Eso suele suceder muchísimo. Para segurizar el puesto de trabajo necesitamos también implementar políticas de GPO, que todos sabemos que no son fáciles de manejar por la gran cantidad de opciones que nos permiten. En fin, todo esto evidentemente es un inconveniente. En cambio, en un escenario que planteamos, gestionado con Big Workspace, se simplifica mucho el mantenimiento. En realidad se simplifica al mínimo, ¿vale? Las actualizaciones, las instalaciones de parcheados, los antivirus, todo esto lo vamos a hacer en un único servidor y nuestros usuarios lo van a recibir de forma instantánea, y para ellos evidentemente va a ser transparente. Es decir, no voy a tener que actuar sobre el propio PC sin dejar de trabajar a mis usuarios, sino que yo lo voy a hacer en una única imagen y ellos lo van a recibir directamente, ¿vale? Otra cosa interesante que podemos obtener es el ahorro en licenciamiento, de que vamos a licenciar a nivel de servidor. Es decir, con una licencia, por ejemplo, luego lo vamos a ver un poco más en detenimiento, ¿vale? Pero con una licencia de Windows 2012 R2 Data Center vamos a poder desplegar tantas sesiones o puestos VDI como soporte mi hardware, ¿vale? Y además nos ahorramos también en aplicaciones para la gestión del puesto de trabajo, como aplicaciones de inventario o como, por ejemplo, la aplicación que podemos utilizar de control remoto como TeamViewer, porque desde la propia consola de Big Workspace ya podemos conectarnos a cualquiera de nuestros usuarios y trabajar sobre el propio PC que tiene, ¿vale? En cuanto a la dependencia del puesto de trabajo, en un escenario habitual, evidentemente es total. Siempre hay una dependencia física del PC con el usuario. Esto implica diferentes problemas también. Por ejemplo, una rotura implica que el usuario, como decía antes, no puede trabajar hasta que nosotros le arreglemos este equipo y le volvamos a cargar su perfil completo, ¿vale? Eso es solo un ejemplo, pero evidentemente todos conocemos los inconvenientes realmente de estar atados a una máquina física.
¿Vale? En cambio, en un escenario que planteamos, pues evidentemente la dependencia del hardware desaparece por completo, ¿vale? Nosotros tenemos una movilidad, podemos conectarnos a nuestras aplicaciones, a nuestros datos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, con lo cual voy a tener una disponibilidad completa a mi usuario, ¿vale? Aumenta también muchísimo la productividad en este sentido. Bien. ¿Qué beneficios directos podemos obtener del planteamiento que nosotros realizamos, ¿no? En primer lugar, un aumento de la productividad dado por lo último que yo apuntaba, ¿no? Por esa disponibilidad de puesto de trabajo que vamos a tener en cualquier momento, con cualquier dispositivo, de tal manera que nos va a aumentar la productividad. Y también, evidentemente, va a ser capaz de dar respuesta a las incidencias que se producen pues, muchísimo más rápido, también con esa consola, como os decía, que nos podemos conectar directamente al usuario. Se reducen costes al poder utilizar ThinClient, ¿vale? Esto reduce muchísimo el número de incidencias. Todos conocemos que un PC pues, tiene muchísimos más componentes que un ThinClient, con lo cual a más componentes, más posibilidad de roturas. A menos componentes, menos posibilidad de roturas, con lo cual con la utilización de ThinClient podemos reducir también los costes. Podemos reaprovechar, como ya hemos dicho, todos los PCs que tenemos viejos e incluso podemos quitarles hasta el disco duro y conectarlos a través de la red. O sea que podemos incluso hacer este tipo de cosas. Por último, lo que se va a reducir considerablemente van a ser las tareas de mantenimiento. Vamos a descargar totalmente al departamento de TI del trabajo de la resolución de incidencias de microinformática, ¿vale? Que tanto tiempo y personal y dinero consume, ¿vale? En realidad, si nos lo planteamos bien, este podría ser el escenario ideal de trabajo, ¿no? Tener un puesto de trabajo totalmente centralizado y una infraestructura gestionada desde un único punto. Esto es un poco el objetivo que realmente nosotros queremos conseguir. Bien, pues antes de meternos de lleno con lo que son las ventajas y el funcionamiento de lo que es Big Workspace, primero vamos a identificar y a reconocer con claridad qué tipo de recursos podemos entregar a nuestros usuarios desde Big Workspace, en qué consiste cada uno de estos recursos y, por supuesto, para qué usuario puede estar dirigido. Los 4 modelos de entrega que nos permite Big Workspace, primeramente serían las sesiones remotas, Remote Desktop Session Host, los VDIs persistentes, los VDIs no persistentes, aplicaciones virtuales, aunque no aparezcan aquí reflejadas, también podríamos entregarlas, hoy no vamos a hablar de ellas, y por último la posibilidad de entregar también Blade PCs, ¿vale? Que son PCs físicos, como vamos a ver después. Bueno, en las siguientes slides lo que vamos a hacer va a ser reconocer las diferencias entre estos modelos y, por supuesto, a qué tipo de usuarios pueden estar dirigidas. El primer modelo de entrega que vamos a ver son las sesiones Remote Desktop Session Host. Son sesiones de Terminal Server mejoradas con Big Workspace. Y bueno, a los usuarios lo que se les entrega es una instancia de Windows 2012 R2 con un skin o una apariencia de Windows 7 o Windows 8.1. Y con Big Workspace lo que conseguimos es mejorar la calidad de estas sesiones hasta hacerlas indistinguibles a un PC convencional. Vamos a poder utilizar dispositivos externos, redireccionamiento de impresoras, USBs, podemos trabajar con aplicaciones en 3D, audio, vídeo. En fin, para el usuario, como digo, es una experiencia indistinguible a la de un PC convencional. Además, vamos a poder conectar con nuestra sesión desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Hay clientes para Windows, para Linux, para iOS, Android, acceso a través de la web, en fin, en diferentes formas. Para el administrador, bueno, pues es interesante el hecho de tener que gestionar un único sistema operativo sobre el que hará las actualizaciones y los parcheados necesarios sin tener que interrumpir el trabajo de los usuarios. Y bueno, en este modelo todos los usuarios van a trabajar sobre el mismo sistema operativo, con la ventaja evidentemente de que cada uno va a tener su perfil con sus datos, sus personalizaciones, y este perfil le va a seguir inicie sesión desde donde inicie. Ya no es necesario tampoco para el administrador tocar políticas de GPOs, porque lo vamos a poder hacer desde la consola de gestión con un simple asistente. Y este modelo, pues en realidad reduce drásticamente la inversión en cuanto a licenciamiento. El usuario idóneo para hacerle entrega de una sesión Remote Desktop Session Host sería un usuario ofimático, local o móvil, que no requiera trabajar con aplicaciones muy pesadas. Estas sesiones lo que sí que nos van a dar va a ser un rendimiento óptimo en la navegación y
y ejecución de vídeos, audio, voz por IP, incluso a través de la WAN. Y bueno, en cuanto al administrador, le va a permitir realizar una gestión muy simplificada, reduciendo los costes tanto de licenciamiento, como apuntábamos antes, como los costes operacionales, ¿no? Por el tiempo que vamos a ahorrar en la realización de todas las tareas diarias en cuanto a la gestión de nuestro parque de usuarios. Bien, el siguiente modelo de entrega que vamos a analizar es Cloud Desktop, así lo llama vWorkspace, pero en realidad son puestos VDI no persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que después de que nosotros reiniciemos la máquina virtual sobre la que estamos trabajando, todas aquellas instalaciones o modificaciones que hayamos podido realizar van a desaparecer y nos vuelve a presentar nuestro puesto de trabajo como inicialmente estaba. vWorkspace, igual que en las sesiones, ayuda mucho a aumentar la calidad de los VDI, mejorando la experiencia del usuario final. Y en este caso el administrador no va a gestionar un sistema operativo, sino que lo que gestiona es una plantilla. Se utilizan linked clones o different disk para guardar el perfil del usuario y sus personalizaciones. Y esto también evidentemente va a reducir extremadamente el espacio requerido por el usuario frente a un puesto de VDI tradicional. Por poner un ejemplo, si nosotros creamos una plantilla con un sistema operativo y las aplicaciones que quiero que integren esta plantilla base, y pongamos que me ocupa 50 GB, puedo entregar esta plantilla a tantos usuarios como necesite, y el espacio que yo voy a requerir en disco va a ser estos 50 GB que me ocupa la plantilla base, más el incremental de cada uno de los usuarios, que viene a ser sus datos, el perfil, poca cosa. Se reduce, como digo, extremadamente el espacio que nosotros requerimos por cada uno de los usuarios, porque solamente guardo la imagen una vez. Vamos a poder conectar, por supuesto, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo, y la plantilla también la vamos a poder entregar con aplicaciones encapsuladas o cinapeadas. El usuario idóneo para la entrega de un puesto VDI no persistente sería un perfil de usuario no concurrente. Digo no concurrente porque vWorkspace, en el modelo de entrega de VDI no persistente, utiliza el licenciamiento concurrente, ¿vale? Que lo que quiere decir es que si yo tengo en la empresa 100 usuarios y 50 trabajan por la mañana y otros 50 trabajan por la tarde, no voy a tener que licenciar 100 usuarios, sino que voy a tener que licenciar solamente 50. Se licencia por la cantidad de usuarios que accedan al sistema de forma concurrente, ¿vale? Esto por sí solo también evidentemente reduce mucho el coste de licenciamiento. Este usuario puede ser un usuario local o móvil, que no requiera tampoco trabajar con aplicaciones muy pesadas, y este modelo, al igual que las sesiones, también nos va a dar un rendimiento óptimo en lo que es la navegación, la ejecución de vídeos, de audio, aplicaciones de voz por IP, incluso, como decíamos antes, también a través de la WAN. La verdad que este es un modelo perfecto para permitir que cada usuario haga lo que quiera sobre su máquina, con total confianza que cuando la vuelvan a reiniciar todo va a volver a estar en el estado inicial, ¿no? Eso es una garantía perfecta de seguridad para una infraestructura de usuario final gestionada desde un punto central. El tercer modelo de entrega que vamos a analizar es un VDI persistente, un puesto de trabajo VDI persistente y tradicional como los que estamos acostumbrados a ver. La diferencia entre este modelo y el anterior es que aquí todo aquello que nosotros instalemos o modifiquemos en el sistema de esta máquina virtual va a persistir tras los reinicios. ¿Vale? Este modelo nos requiere reservar más espacio y más recursos que el modelo anterior, pero también nos va a dar un mayor rango de personalización al ser una máquina dedicada por cada uno de los usuarios. Bueno, como pasa en los casos anteriores, vWorkspace aquí ayuda también mucho a aumentar la calidad de los puestos VDI, mejora la experiencia del usuario final y, lógicamente, también nos va a dar la posibilidad de conectar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Ya hemos dicho antes que disponemos de clientes para prácticamente cualquier dispositivo que exista en el mercado. La plantilla se puede presentar con aplicaciones encapsuladas, de tal manera que vamos a poder acceder a nuestros datos y a nuestras aplicaciones, como digo, desde cualquier lugar y cualquier momento, teniendo una disponibilidad constante a nuestro puesto de trabajo. El administrador va a gestionar todo esto desde la consola, puede administrar incluso máquinas virtuales que tenga creadas con otros sistemas de virtualización como VMware o Parallels, Hyper-V, incluso va a poder asignar estas máquinas virtuales que ya tiene creadas en otros entornos a grupos u usuarios que estén bajo la gestión de vWorkspace. Por último, en cuanto a los puestos VDI, también vamos a poder presentar puestos VDI con el sistema operativo Linux, y el usuario idóneo para la entrega de un puesto VDI persistente sería un usuario
bueno, ofimático, local o móvil, que no requiera trabajar tampoco con aplicaciones muy pesadas, pero sí que el sistema nos va a ofrecer un rendimiento muy elevado en cuanto a navegación, ejecución de aplicaciones, incluso en 3D, ejecución de vídeos, audio, voz, etcétera, etcétera. Este modelo es perfecto para permitir que cada uno de los usuarios instale o modifique lo que necesite sobre su máquina virtual y que todo ello persista tras los reinicios. ¿Vale? Podríamos entregar un puesto VDI, por ejemplo, a los programadores de la empresa o a los puestos VIP para dotarlos de una mayor personalización. Bien, pues llegamos al cuarto y último modelo de entrega que podemos presentar con Delphi Workspace y son los Blade PCs. ¿Esto qué es? Bueno, no es más que un PC físico que lo vamos a poder conectar a nuestro entorno para gestionarlo también centralmente y es un modelo que se entrega a aquellos usuarios que necesitan máxima potencia de cálculo y de gráfica, ¿vale? Debido a las aplicaciones con las que ellos trabajan. Vamos a poder también conectarnos a este PC a través de Workspace y bueno, como he dicho antes, pues se gestionan como una máquina más. El usuario idóneo para la entrega de un puesto Blade PC evidentemente sería un usuario local o móvil, en este caso nos da un poco igual, pero sí que requiera máxima potencia de cálculo o gráfica que para trabajar con aplicaciones pesadas a lo mejor un puesto de VDI convencional no le llega. Pues este es el modelo ideal para este tipo de usuarios. Bien, estos son los 4 modelos de entrega que podemos conseguir con Workspace de Dell. Y es interesante que los conozcáis y que sepamos identificar qué perfiles diferentes tenemos dentro de nuestra infraestructura, porque cada modelo tiene sus particularidades, también en el licenciamiento, y por ende diferentes precios, ¿vale? Lo interesante aquí, como digo, es reconocer estos perfiles y hacer un estudio para saber qué modelo es el ideal para cada uno de los usuarios o cada uno de los perfiles que tengamos en la empresa. De esta manera vamos a poder cubrir las necesidades de cada uno de ellos al mismo tiempo que vamos a ajustar al máximo los costes de licenciamiento. Bien, algunas soluciones o algunos beneficios de Workspace, de esta solución. Rápidamente vamos a tener un acceso muy flexible a nuestro escritorio, vamos a poder conectar desde de diferentes formas, incluso a través de la web, sin necesidad de instalar ningún tipo de agente, y vamos a poder trabajar con nuestras aplicaciones y con nuestros datos exactamente igual. Aparte, uno de los grandes beneficios de la virtualización, esto ya lo conocéis todos, es poder conectarse desde cualquier lugar y por supuesto, ya hemos dicho que Workspace ofrece esta opción, pero es una solución que a mí no me gustaría que se quedase solamente el concepto de que es una solución para el usuario móvil, ¿vale? Esto es una solución perfecta para dar respuesta a todos los problemas que nos surgen con los usuarios que tenemos de oficina, los usuarios locales. En muchas ocasiones se piensa que si los usuarios no son móviles y no necesitan conectarse desde el exterior, pues una solución de este tipo pues a lo mejor no aporta valor, ¿vale? Pero yo digo que no es así, porque ¿qué me decís de la gestión que hay que hacer de todos los puestos? ¿Vale? El escenario estándar o en un escenario estándar podemos gestionar una única imagen para todos, con todos sus parcheados, sus actualizaciones y todo sin tener que intervenir en los PCs de los usuarios finales. Pues muy probablemente que no. ¿Podemos conectar con Thin Clients para abaratar costes? Pues casi seguro que tampoco. Es muy probable que estés pagando una licencia de sistema operativo por cada uno de los usuarios que tienes. Las incidencias que se reciben al día en cuanto a microinformática son muchísimas. En fin, lo que quiero que quede claro es que esta solución no solamente resuelve los problemas de los usuarios móviles, sino que también aporta muchísimo valor a todos esos usuarios que nosotros tenemos en nuestro escenario local, ¿vale? Aparte de esto, otro beneficio importante, Workspace ofrece una consola de gestión totalmente unificada. Es un único punto desde el que yo voy a poder hacer todas las tareas de administración que tengamos que hacer para realizar dentro de nuestra infraestructura. Se pueden crear planes de recuperación ante desastres para aumentar, evidentemente, la disponibilidad todavía más de los puestos de trabajo. Y además vamos a tener a nuestra disposición herramientas de balanceo de carga y de ahorro de energía, ¿vale? Que esto, lógicamente, también es muy importante. Bueno, una de las maneras también, o una buena manera de reducir costes, es reduciendo costes de licenciamiento, ¿vale? ¿Cómo se licencia Workspace? Bueno, aquí, si sumamos Workspace más Windows Server Data Center más Rascal de Microsoft, lo que nos va a dar como resultado es
la opción de presentar a todos nuestros usuarios aquello que necesitan. Solamente aquello que necesitan, ¿vale? Si necesitan puestos VDI, le vamos a presentar un puesto de VDI. Si necesitan aplicaciones virtuales, les vamos a presentar aplicaciones virtuales. Y si necesitan sesiones remote de estos, session host, que luego diremos un poco lo que son, pues también se las vamos a poder presentar, ¿vale? Las sesiones, en realidad, las remote de estos session host son instancias de Windows 2012, R2, que se presentan a los usuarios con una apariencia de Windows 7 o Windows 8. Y lo bueno que nos ofrece esto es que para el administrador, como decía antes, solo va a tener que gestionar una única imagen, ¿vale? Va a tener que hacer actualizaciones y parcheados sobre una única imagen, pero no va a perder la capacidad de personalizar estas sesiones o estos perfiles de los usuarios de una manera totalmente individual y hasta el punto en que cada uno de los usuarios necesite, ¿vale? Eso nos lo vamos a poder seguir haciendo. Además, BeWorkspace acelera la gráfica. A través de la One incluso podemos trabajar con aplicaciones multimedia, con aplicaciones 3D. Nos ayuda mucho a aumentar la productividad, ya que nos va a permitir la redirección de cualquier periférico, ¿vale? No vamos a tener incompatibilidades a la hora de utilizarlos. Mejora el audio, el vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale? En definitiva, de lo que se trata es de darle al usuario una experiencia totalmente indistinguible a un PC convencional, que el usuario no se dé cuenta realmente si está trabajando sobre una máquina virtual, sobre un PC físico o sobre un PC o sobre una sesión de terminal server, ¿de acuerdo? Bueno, algunas funcionalidades interesantes que se aplican por encima de Hyper-V, ¿vale? Para mejorar sus prestaciones. Ya hemos dicho que una de las cosas que hace el software de Dell precisamente es mejorar las prestaciones de Hyper-V. Y con HyperDeploy lo que vamos a poder hacer, lo vamos a instalar en una máquina virtual que nosotros queramos tener como plantilla, esa primera máquina virtual que nosotros definimos como plantilla madre, sobre la que yo haré actualizaciones, etcétera, etcétera. Y que trabajando conjuntamente con HyperCache lo que vamos a poder hacer es desplegar escritorios virtuales de forma masiva, ¿vale? En realidad esto lo vamos a hacer desde la propia consola de gestión, seguramente nos lo explicará mucho más detalladamente mi compañero Joaquín, pero básicamente es instalar HyperDeploy en la máquina madre, en la que nosotros queremos tener como madre, y con HyperCache poder hacer ese despliegue masivo muy, muy rápido y con una sencillez tremenda a través de la propia consola, ¿vale? Hyper-V utiliza también la tecnología de caché inteligente, de memoria. ¿Esto qué es? Bueno, cuando un usuario necesita trabajar con una aplicación, con un aplicativo, si ya está abierta por cualquier otro usuario, esta ejecución no va a consumir ningún tipo de recursos, ¿vale? A la hora de ejecutar dicha aplicación, si ya la tenemos abierta. Con lo cual esto implica que cuantos más usuarios estén ejecutando la misma aplicación, más recursos de memoria ahorro, ¿vale? O sea que esto es muy interesante. También somos capaces, lógicamente, de reducir el almacenamiento que necesitamos, que lo vamos a ver a continuación, por cierto. Ahí lo tenemos. Bien, ¿cómo funciona esto? BeWorkspace utiliza Linked Clones o Differentiated Disks, ¿vale? Esto nos va a permitir reducir el espacio, como decíamos antes, el espacio de almacenamiento que nosotros necesitamos hasta en un 93%, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, aquí tenemos una estimación del espacio requerido en un entorno estándar, ¿vale? Para 100 usuarios necesitaríamos unos 30 gigas por usuario, ¿vale? Para almacenar la imagen y los datos y las aplicaciones de cada uno de nuestros usuarios. ¿Qué es lo que sucede en BeWorkspace? Bueno, en BeWorkspace lo que hemos dicho es que vamos a trabajar con Linked Clones o Different Disks, que son una capa adicional, se guarda una capa adicional por cada uno de los usuarios, y en esta capa lo que vamos a guardar son todas sus personalizaciones, aplicaciones, datos, más que aplicaciones, los accesos directos, los datos, el perfil del propio usuario, ¿vale? Con esto lo que conseguimos, como digo antes, es gestionar una única imagen base para todos ellos, pero al mismo tiempo en esa capa tenemos la parte individualizada de cada uno, pudiéndosela aplicar y ahorrando, como decíamos, hasta un 93% del espacio requerido, ¿vale? Bien, ya hemos dicho que uno de los grandes beneficios de BeWorkspace es
bueno, simplificar la gestión a través de esa consola de gestión unificada y siguiendo con ello, pues bueno, vemos que nos ofrece también herramientas para la gestión de perfiles de usuario, pudiendo realizar toda esta gestión, ¿vale? Con un asistente que seguramente luego también lo vamos a ver. Vamos a poder definir todas las políticas que nosotros definimos a través de los GPOs, de las GPOs, pero las vamos a poder definir a través de la consola. Esto va a reducir muchísimo, muchísimo el trabajo que tenemos que hacer con ellos, porque es mucho más simple hacerlo a través de la consola con un clic, 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 que a través de los GPOs, que es bastante más engorroso, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente, el Workspace se integra perfectamente con Active Directory. Bien, también tenemos los servicios en modo ventana, es decir, una vez que el usuario accede al sistema, lo que se va a encontrar es una ventana y lo que le muestra esa ventana son los servicios a los que él puede acceder. Aquellos servicios a los que el administrador le haya dado permiso, va a poder verlos directamente. Es muy simple, va a ver si tiene permisos para ejecutar una máquina virtual, la va a ver ahí y la va a poder ejecutar al mismo tiempo que va a poder ver su sesión remote de estos session host o las aplicaciones virtuales a las que tenga acceso, ¿vale? Todo lo va a ver desde un mismo punto con la misma conexión, ¿vale? Por eso también es una buena manera de reducir también el tiempo que los usuarios, bueno, pues emplean en abrir, en cerrar, en buscar diferentes aplicaciones que tienen que utilizar, ¿no? Bien, si os dais cuenta, en realidad todo el rato estamos incidiendo en lo mismo. Unificación, unificación, unificación gestionada constantemente, ¿no? Se trata de simplificar al máximo y en una misma solución tener la capacidad de utilizar diferentes plataformas. Por ejemplo, tener la capacidad, como hemos dicho, de entregar VDI, sesiones, aplicaciones, etcétera, etcétera. También estamos, y eso lo sabéis todos, en la era de la libre elección. Sobre todo, hoy en día lo que busca el usuario, ya no solamente el usuario, sino también las empresas, lo que buscan es la libertad de elegir, ¿vale? Poder elegir qué plataforma de trabajo voy a utilizar sin necesidad de casarme con ninguna para toda la vida, ¿vale? Que esto seguramente me va a suponer problemas en el futuro. Y también la posibilidad de elegir el dispositivo más cómodo con el que yo quiera trabajar y hacer la conexión, ¿vale? Teniendo en cuenta que hoy en día todos estos dispositivos evolucionan muchísimo, muy rápido, pues evidentemente no por ello voy a tener que cambiar toda mi forma de trabajo y toda mi plataforma para seguir utilizando dispositivos nuevos, ¿no? Se trata de que yo pueda utilizar cualquier tipo de dispositivo en cualquier momento, ¿vale? Por eso esta solución, en realidad, a nosotros nos gusta mucho porque nos permite o nos permite elegir todo lo que queramos o todo lo que mejor nos convenga en cada caso y, evidentemente, para cada usuario. Bien, ¿qué es esto que tenemos aquí? Esto es el componente que nos va a permitir reutilizar esos PCs obsoletos que nosotros tenemos y convertirlos en dispositivos thin client, ¿vale? A través de un adaptador. A partir de ese momento, este dispositivo, la misión que va a tener, no va a tener que ejecutar ningún sistema operativo ni absolutamente nada. La misión única que va a tener es la de hacer la conexión a ese puesto de trabajo o a esa sesión que nosotros le hemos dado al usuario, ¿vale? También se pueden, como ya he dicho antes, quitar el disco duro de un PC viejo y realizar una conexión a nuestro puesto de trabajo a través de la red, ¿vale? Esto también se puede hacer. Es compatible, evidentemente, con tarjetas inteligentes, DNI electrónico, compatible con Active Directory y con LDAP también. Vamos a poder tener a nuestra disposición la tecnología Single Sign-On. Esto nos va a servir muy mucho para validarnos una única vez en nuestro sistema y a partir de que ya nos hemos validado una única vez vamos a poder acceder a todas aquellas aplicaciones y servicios a los que tengamos permiso, pero sin tener que volver a meter ningún tipo de credencial. Bueno, algo útil que nos ofrece el Workspace, también esta parte seguramente la va a tocar un poco mi compañero o le dará algún matiz, es la posibilidad de entregar puestos de trabajo dependiendo de la ubicación y del tipo de cliente. Más que puestos de trabajo, perfiles, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy un trabajador que hay veces que estoy en la delegación de España y otras veces por trabajo me tengo que ir a la delegación de Alemania, lógicamente, cuando yo estoy trabajando desde las oficinas de España, mi perfil me lo va a servir el data center que tengo en España. Pero si me voy a Alemania y trabajo desde allí, ese perfil no lo voy a sincronizar con el data center de España, sino lo haré con el data center de
de Alemania, ¿vale? Reduciendo también, evidentemente, el tráfico de red. Herramienta de monitorización. Algo importante, sobre todo en los entornos virtuales, es tener una herramienta de monitorización que nos diga un poco cuál es el estado de salud de la infraestructura, ¿vale? Algo que no podemos olvidar es que el hecho de tener un entorno virtual es mucho más fácil perder la pista a todos los elementos que componen la infraestructura. No es algo tangible, ¿no? que podemos ver, con lo cual es mucho más fácil, como digo, perder la pista a todos los elementos. BigWorkspace incluye una herramienta de monitorización, de informes y diagnóstico, que no solo nos va a permitir conocer el estado del entorno, como ya he dicho, sino que también vamos a poder adelantarnos a acontecimientos para solucionar problemas que pueden aparecer en un futuro, ¿vale? Si yo tengo toda la información de lo que está sucediendo en mi infraestructura en el momento en el que yo estoy mirando ese dashboard, es muy posible que me pueda adelantar a posibles problemáticas que me van a aparecer mañana, ¿vale? Puedo programar alertas para que me las envíe directamente a mi móvil, digo, al correo, al móvil, en fin, de tal manera que yo pueda estar totalmente informado de lo que está sucediendo constantemente. Esto es algo muy, muy importante. Lo recalco realmente porque no todas las soluciones de virtualización incluyen una herramienta de monitorización y a mí me parece algo que es fundamental para tener una buena gestión de la infraestructura. Bueno, estamos llegando a la parte final ya de lo que es la presentación PowerPoint. Ya os he dicho que no quería meter muchas slides porque lo que me interesa es que veáis más la solución en demo, ¿vale? Entonces vamos a ver, nada, un par de casos de uso, sin extendernos tampoco mucho, para que veáis que realmente esa tecnología se adapta a cualquier tipo de infraestructura, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de éxito en sanidad. Se adapta perfectamente a entornos ya sea de sanidad, de educación, que luego también veremos algún otro caso de uso y, por supuesto, a mediana y pequeña empresa sin ningún tipo de problema. Como podéis ver aquí, en este caso, que os lo voy a dejar para que después ya vosotros, cuando tengáis la presentación, que os la enviaré, evidentemente, lo leáis más detenidamente, pero vemos que se implementaron 1000 escritorios en 3 semanas, ¿vale? Por eso decía y recalcaba también Alberto que no solamente es una solución que dé respuesta a los usuarios y que simplifique la gestión, sino que aparte es muy fácil de implementar o es más fácil de implementar que otras soluciones y mucho más rápido de desplegar, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, evidentemente. Aquí lo que tenemos es un caso de éxito en educación, ¿vale? Como digo antes, como decía antes, se puede adaptar a cualquier tipo de infraestructura. Y aquí lo que vamos a ver es un poco la slide en gráfico de las referencias que hacía Alberto a aquellas empresas que ya están, o aquellas infraestructuras que ya están con BigWorkspace implementado, ¿no? Ahí vemos Telefónica de Movistar, Endesa, Repsol, en fin, ayuntamientos, hospitales, educación, bancos. Como podéis ver, el abanico se abre mucho, el abanico de clientes que ya tiene implementada la solución se abre mucho y eso es interesante y es bueno porque nos hace confiar en que la solución está madura y que realmente está en ejecución satisfactoriamente, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, pues hemos llegado al final de la parte PowerPoint. Ahora vamos a dar paso a la demo, que bueno, va a correr a cargo de uno de nuestros técnicos preventa, que es Joaquín Mira. Bueno, Joaquín, pues cuando quieras, tomas las riendas y nos enseñas un poco el funcionamiento de BigWorkspace. Bien, primero de todo, gracias a todos por estar ahí, por tomarnos este tiempo para ver la solución de BigWorkspace con nosotros. Y bueno, voy a empezar ya con la parte y con el punto de vista técnico de la solución y explicaros un poco cómo funciona y qué podemos conseguir implementando BigWorkspace. Bien, como resumen rápido, desde el punto de vista técnico funcional, deciros que estamos hablando de una solución que mejora, amplía funcionalidades y a la vez, aunque parezca difícil, simplifica enormemente un entorno nativo Microsoft Windows. Estos entornos que están orientados a servir puestos de trabajo que están basados tanto en Hyper-V como en Remote Desktop Session Host. La solución está pensada para tanto los usuarios, para su experiencia final y que sea exactamente la misma o lo más parecido posible a un PC físico, está pensada tanto para ellos como para los administradores de sistemas de entorno Microsoft, porque simplifica muchísimo las labores cotidianas que hacemos todos los días, tanto sencillas como más complejas.
Es una herramienta que realmente quita trabajo de campo y estandariza en gran medida todo nuestro entorno. Y bueno, en todo momento nos damos cuenta de que estamos ante un producto robusto y bueno, que es potente y está avalado por grandes cuentas, como comentaba antes Alberto. Y bueno, en definitiva, BeWorkspace ha escuchado tanto al usuario como al administrador y ha cubierto sus necesidades de una manera ejemplar, y también lo que ha hecho ha sido contemplar las carencias de los productos de la competencia para ofrecernos un producto de lo más interesante. Bien, vamos a dividir un poquito esta intervención en lo que son las fases en las que nos vamos a encontrar a la hora de conocer el producto de BeWorkspace. Y la primera fase consistiría en lo que es la instalación, el deployment, el montaje del entorno. BeWorkspace se basa en roles. Esos roles se pueden distribuir entre varios servidores para optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario. Aún así, estos roles pueden estar todos instalados en una sola máquina, lo que viene a ser el one-in-one deployment o en un solo servidor, y esto nos va a permitir, como comentaba también antes Alberto, en cuestión de 4, 5, 6 horas como mucho, tener un entorno desplegado funcional para poder probar el producto o poder ponerlo en marcha en delegaciones con pocos usuarios o con una carga relativamente reducida. Bien, como os decía, funciona con lo que son roles que lo que hacen es mejorar los roles existentes de Microsoft. Es decir, vamos a distribuir todo lo que hace BeWorkspace en nuestra infraestructura existente de Microsoft. No hace falta servidores adicionales, es lo que quiero decir. El servidor que actualmente está utilizando el protocolo Remote Desktop Session Host, le vamos a instalar el rol de sesiones remotas de BeWorkspace y vamos a mejorar esa funcionalidad nativa de Microsoft. Es decir, no hace falta una infraestructura adicional para soportar BeWorkspace. Si la tenemos ya funcionando, podemos mejorarla, la existente, con el producto BeWorkspace. Bien, vamos a directamente, en cuanto a lo que es la instalación, no voy a entrar mucho más en el asunto, simplemente eso, de definir que va a través de roles y cada uno realiza una operación. Luego todo se unifica en la consola de gestión y, bueno, directamente desde este equipo, que es un Thin Client Dell, sencillito, vamos a conectar al entorno y vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí la aplicación de AppPortal, que sería el cliente para acceder a nuestro entorno de BeWorkspace. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo se distribuye. La primera parte que hemos visto sería la instalación. La siguiente parte sería lo que es el planning, ¿no? El cómo vamos a poner en marcha nuestro entorno. Vamos a conectar directamente a nuestro entorno que tenemos ahora online. Y vamos a echar un vistazo. Bien, estoy accediendo con mi cuenta de usuario al farm. Ahora veremos lo que es farm, lo que es un location, cómo se distribuye el entorno. Y esto es lo que me encuentro. Esto es lo que ofrece el entorno de BeWorkspace a mi usuario. Tenemos una serie de aplicaciones y, bien, lo que vamos a probar son esto. Una sesión remota de Windows 2012. Si el señor esté con el sombrero rojo, es una sesión de Linux. Lo soporta el producto de BeWorkspace y lo que es un VDI, un Cloud Desktop de Windows 7 Enterprise. Vamos a entrar primero al servidor que nos ofrece la sesión remota y desde aquí vamos a ver la consola de gestión de todo el entorno. En el entorno de escritorios de la red. Bueno, pues esto es una sesión de BeWorkspace y bueno, lo que hemos hecho ha sido en el rol del usuario le hemos eliminado algunas de las cosas que no queremos que aparezcan, pues como la gestión del servidor, bueno, pues todo lo que tiene un administrador. De hecho, bueno, en este caso este usuario sí que es administrador y bueno, una de las cosas como el panel de control sí que aparecerán. Todo esto es personalizable, como ahora veremos en la consola, desde el fondo de pantalla hasta aquellos iconos, accesos, botones que queremos que aparezcan. Por ejemplo, aquí solamente aparece desconectar, le hemos dicho que quite el icono el texto de apagar, reiniciar, etcétera. Bien, correcto. Pues bueno, lo que podemos ver es que la sesión es muy ágil, funciona muy rápido, aunque tenemos ahora mismo puestas las mejoras visuales. Vamos, y fíjate que hace los efectos de cuando abrimos una ventana, pues tenemos ese difuminado. Eso se puede todo pues, activar, desactivar, tunear de manera que tenga un mejor rendimiento el sistema. Pero bueno, ya te digo, lo que es el audio, la redirección tanto del micrófono como del sonido funciona perfectamente. Tenemos una aplicación de voz IP que también hemos utilizado y funciona bien. Eso termina el server, pero accedemos a través de una aplicación que es la que mejora el protocolo de RDP y la que nos permite la conexión al Workspace. Aquí tenemos el acceso al servidor
Aquí vamos a echar un vistazo. ¿Vale? Hemos abierto una sesión Terminal Server desde la sesión que teníamos de Workspace. Este es el servidor donde está instalada la aplicación. Lo hemos hecho en la instalación de single server. Tiene diferentes roles y cada uno pues es interesante en caso de que crezca la infraestructura, instalarlo en diferentes máquinas para balancear la carga y bueno, para que todo funcione correctamente. Pero bueno, hemos hecho una instalación de demo que está solamente en una máquina. Es un server 2012 y sobre este servidor es sobre el que está la sesión de usuario, que es esta de aquí. Lo que vamos a hacer es acceder a la consola de gestión. Vamos a ir paso por paso, echando un vistazo al entorno. Bien, después de realizar la implementación del sistema, lo primero que nos encontramos para de golpe quitarnos ya la sensación de complejidad, de no saber dónde nos metemos y qué estamos haciendo, nos va a aparecer un asistente que nos va a ofrecer esos cuatro entornos estandarizados que puede trabajar vWorkspace. Tenemos los desktop clouds, los virtual desktops, el remote desktop session host y lo que sean equipos físicos. Este asistente lo podemos retomar en cualquier momento y si dejamos alguno de los pasos a mitad o no lo cumplimentamos o no sabemos cómo hacerlo en ese momento, luego podemos retomarlo y seguimos desde donde nos hemos quedado. Digamos que ya desde el primer momento la sensación de complejidad se elimina con este asistente. Vamos a ver un poquito cómo funciona cada sistema, pero bueno, a grosso modo, Desktop Cloud es quizá el punto fuerte que se basa en la tecnología de Hyper-V y exprime al máximo las capacidades de Hyper-V, saca muy buen rendimiento al sistema y además de eso le añade, como decía antes Ángel en la presentación, añade funcionalidades a Hyper-V que bueno, no funcionan extremadamente bien y no tienen ahora mismo rival. Ahora lo veremos cómo funcionan. La parte de Virtual Desktops lo que vamos a hacer es conectar a nuestra infraestructura actual, si la tuviéramos, tanto de Parallels Virtuoso como de Windows con SVCMM o incluso con vCenter de VMware. Podríamos conectar a nuestro entorno actual y utilizar esos hipervisores para utilizar las máquinas que ya disponemos ahí. Y bueno, Remote Desktop Session Host lo utilizaríamos sobre servidores 2012 R2 o 2008 y ofreceríamos esas sesiones de escritorio remoto. Y bueno, VPCs o equipos físicos pues consistiría en utilizar equipos físicos existentes que ya disponemos de ellos. Bien, lo que es la organización de vWorkspace está muy lograda porque enseguida es muy sencillo el localizar las cosas, donde tenemos los servicios, los usuarios, los permisos, los problemas y es muy sencillo localizar cualquier elemento de la organización. El sistema se basa en una farm, en una granja, que a su vez recoge locations, lo que serían localizaciones. Para entendernos, en locations es donde vamos a dar de alta aquellas ubicaciones físicas donde disponemos de recursos. Es decir, en este caso tenemos solamente una, pero podríamos tener diferentes sedes y desde aquí podríamos gestionar todas ellas. Es decir, si tenemos ahora mismo en location 1, tenemos, por ejemplo, máquinas que van a ofrecer servicio de escritorio remoto, simplemente desde la consola de gestión de vWorkspace podemos ver aquellos usuarios que están utilizando el servicio, las sesiones activas, incluso los procesos y las aplicaciones que están abiertas. De esta manera podemos unificar en un solo sitio toda la gestión de nuestras máquinas Windows que ofrecen servicios a los usuarios. Entonces, en este caso, aquí podemos encontrar esta máquina y veremos que efectivamente esta sesión que estoy teniendo ahora mismo aparece aquí. Bien, ese sería uno de los recursos que podemos tener dentro de una location, pero también podemos tener aquellos hosts que permiten virtualización, tanto Microsoft SCVMM como Hyper-V como VMware. En este caso tenemos un equipo que está ofreciendo los servicios de Hyper-V y lo que tenemos es a la vista directamente una información muy útil donde aparece la cantidad de carga que está teniendo el servidor, el espacio en disco, la memoria que tiene ocupada, la cantidad de máquinas virtuales y podemos desde aquí directamente ver cómo está funcionando esa máquina. Aquí tenemos pues, la información del hipercaché, que también explicaremos enseguida cómo funciona. Y bien, lo mismo, lo propio con VMware. En VMware podemos tener un entorno, un vCenter, desde el que vamos a poder luego recuperar esos recursos y utilizarlos como sesiones o como máquinas para ofrecerlas a los usuarios. Bien, esa es la organización. Tenemos localizaciones físicas y esas localizaciones físicas disponen de recursos que nos van a ofrecer sesiones y máquinas a los usuarios. También podemos tener lo que son máquinas sueltas o físicas
como el ejemplo de la máquina virtual con Linux, que la podemos tener disponible también a través de aquí. Y ahí también disponemos de un agente que nos va a decir si la máquina está en marcha, si está apagada, si está consumiendo recursos, etcétera. Es decir, monitorizamos todo lo que es un entorno que dispone de recursos desde la consola de vWorkspace. Bien, por un lado tenemos eso, lo que serían los recursos, pero por otro lado tenemos aquellos que los consumen, los usuarios. Pero lo que hacemos es en vWorkspace potenciar mucho lo que sería un target. A nivel estándar, un target, un consumidor o un usuario, sería en todo caso o un usuario o un grupo. En este caso, lo que tenemos en vWorkspace es una granulación mucho más potente. Tenemos usuarios, como no, tenemos también grupos y también tenemos, por ejemplo, pool de direcciones IP. Podríamos tener también nombres de dispositivos, de manera que podemos organizar políticas para luego conectar a los escritorios o a las sesiones. Y, por ejemplo, en el caso de Device Name, podríamos hacer que un dispositivo con este nombre conecte a una sesión con un tipo de calidad. Imagínate que podría ser un tablet o podría ser un teléfono móvil, y otro dispositivo podría conectar a otra sesión con mayor calidad de imagen o de audio. También tenemos unidades organizativas. Y luego la parte más potente, que sería el avanzado, que aparecía en un slide de lo que enseñaba antes Ángel. Y en este avanzado lo que podemos hacer es crear condicionales. Ese condicional puede ser tan complejo como queramos. Puede ser un usuario que pertenece a un grupo, que utiliza un ordenador, o que está en una unidad organizativa, o que es un día de la semana, o viene a través de diferentes sitios, o qué sistema operativo tiene. Y organizaríamos una regla para que luego el sistema nos pudiera ofrecer aquel recurso más adecuado a la situación que sale de lo que es el cómputo de este condicional, de este target. Bien, hasta aquí, pues lo que hemos visto es cómo funciona la organización de los recursos, esa monitorización y gestión muy simplificada desde la consola de vWorkspace, quiénes van a utilizar esos recursos, y bueno, a partir de ahí lo siguiente sería ver pues cómo organizamos esos recursos, cómo los distribuimos, porque no conectamos directamente al servidor Hyper-V y consumimos todo, sino que creamos aplicaciones y grupos de aplicaciones o de escritorios o de sesiones que lo que van a hacer es extraer esos recursos de los servidores y van a ofrecerlos a unos u otros targets, en este caso. Bien, aquí tenemos esta demo de Internet Explorer 6 con Java 6, que sería algo. Tendríamos, en este caso, vamos a ver cómo daríamos de alta un pool de sesiones de Remote Desktop Session Host a una serie de usuarios y les ofreceríamos ese servicio. En este caso, creamos una aplicación. Decimos que es un entorno desktop. Todos los asistentes que incluye vWorkspace son altamente intuitivos, sencillos, y si en algún momento tenemos que parar y volver a retomarlo, lo que hemos hecho anteriormente lo guarda y podemos seguir por el punto que nos habíamos quedado. Bien, en este caso vamos a decir que es un desktop. Vamos a publicarlo desde esta location, desde este servidor, podríamos tener más de uno, o decir que esta aplicación, este servicio, se publica desde otra location distintas para tenerlos organizados. Y bien, poco más. Todo lo que no está activo son opciones que en este caso no aplican. Y bueno, pues simplemente aplicarle un icono, decir cómo queremos que se presente ese servicio en el interfaz del usuario. Y bueno, pues funcionalidades avanzadas que tiene vWorkspace se pueden gestionar de aquí, como por ejemplo pues la aceleración gráfica, la mejora del audio, etcétera. Bien, lo que hacemos en este caso es crear una aplicación. Y vamos al final de lo que es el asistente, vamos a decir a quién va asignada esa aplicación o en este caso ese pool de sesiones. Vamos a decir que va a ir a un grupo de usuarios. Entonces, cuando estos usuarios se conecten a esa sesión, cuando los usuarios arranquen su computador, aparecerá esta aplicación. Bien, en el caso del escritorio Linux, que ahora también veremos cómo funciona, simplemente es una máquina que ya está creada, es una máquina virtual y la hemos asignado solamente en este caso también a un grupo, pero podemos asignarla a un usuario en concreto. Y bien, quizá ahora la parte más, el grueso del asunto, la parte más interesante que tiene vWorkspace es la parte de los cloud desktops. Vamos a verla ahora en profundidad. Y bien, el cloud desktop. Vamos a poner un ejemplo para explicar un poquito cómo sería este tema del cloud desktop. Y bueno, un ejemplo muy gráfico consiste en que podemos tener una organización que dispone de 100 empleados y esos 100 empleados no trabajan de manera simultánea.
Entonces, si queremos destinar unos recursos lo más optimizados posibles para que, si de esos 100 usuarios tenemos 2 turnos, uno por la mañana, otro por la tarde, vamos a arrancar Cloud Desktops de manera que vamos a optimizar los recursos tanto en licencias como en memoria RAM, en CPU y en disco, porque esas máquinas se van a arrancar bajo demanda. Es decir, vamos a tener un pool de máquinas funcionando con un mínimo de máquinas arrancadas, un máximo, y vamos a tener también un buffer de máquinas que van a estar en espera para que la gente, los usuarios, cuando quieran acceder a utilizarlas, estén disponibles y evitar lo que se llama la tormenta de arranque de máquinas virtuales. Bien, en este caso, lo que tenemos ahora mismo son estas 3 máquinas ejecutando que vienen de un Cloud Desktop que los tenemos dentro del dominio. Esas máquinas vienen todas derivadas de una máquina principal, de una plantilla creada en Windows 7, y aquí tenemos los diferentes escritorios que están arrancados. Le hemos puesto que utilice 3. Lo que está ocurriendo es que existe un solo disco duro virtual, del cual está creándose un incremental para estas 3 máquinas. Entonces podemos ver en la configuración del equipo que dentro de Hyper-V tenemos ahora mismo solamente con una cantidad con este espacio ocupado tenemos las 4 máquinas virtuales funcionando. Vamos a entrar en una máquina virtual de Windows 7 que está servida a través de Cloud Desktop. La tenemos aquí. Bien, hablando de experiencia de usuario, pues en el entorno de VDI en Cloud Desktop o VDI puro es lo más parecida, lo más aproximada a trabajar con un PC de escritorio común. Como podemos ver, pues todo lo que son las partes gráficas avanzadas de Windows aparecen y podemos pues tener pues, un entorno de lo más completo. De hecho, funciona bastante mejor en este caso, en este Thin Client, la instalación local de Windows, que es la que estamos ahora mismo utilizando a través del VDI remoto. Podemos incluso utilizar una función multimedia o incluso en una página que tenga pues un contenido más avanzado de imágenes gráficas. Bien, también es compatible en el entorno con Remote FX si queremos utilizar este sistema y podríamos entonces habilitarlo desde la sesión a la hora de ofrecer la sesión. Bien, en cuanto a la experiencia de usuario, pues tenemos 2 opciones. Podemos directamente desde nuestro propio conector, podemos crear la configuración nosotros o podemos crear directamente en el servidor para que los usuarios no tengan que generar de manera manual esas configuraciones que pueden ser un poco complejas, sobre todo en el caso que tenemos actualmente, que sería a través de un gateway SSL. Pero bueno, aquí tenemos una sección donde podemos activar o desactivar aquellas funcionalidades que mejoran o que incrementan la experiencia de usuario. Les podemos activar o desactivar de manera manual o podemos crear configuraciones predefinidas para cada usuario desde la propia consola de gestión de Workspace. Aquí, como podéis ver, tenemos aceleración flash o adaptatividad WAN, si tenemos mejor o peor conectividad. Y bueno, todo esto de aquí desde aquí lo podemos gestionar. Bien, y también tenemos, en cuanto a experiencia del usuario, pues la redirección de puertos USB, tenemos el audio de alta calidad, que es configurable también desde las sesiones, y bueno, pues también disponemos de un rol de Workspace que consiste en utilizar un driver de impresión generalizado. Esto en algunos casos es muy importante a la hora de trabajar con sesiones remotas, sobre todo con impresoras específicas, tipo pues, impresoras de tickets, térmicas o de etiquetas. En este caso tenemos un rol para hacer un sistema de impresión universal y no hará falta instalar drivers directamente en el sistema operativo que ofrece las sesiones, ni tendremos tampoco que realizar gestiones de administración de instalación de impresoras en los propios VDIs. Vamos a ver. Bien, retomando la parte de la experiencia del usuario.
Aquí, desde la parte de la consola de gestión, una funcionalidad muy potente de Workspace es que vamos a evitar el trabajar directamente con el entorno de Microsoft y tener que pues, leernos todos los manuales de gestión y de administración, de políticas de grupo, para hacer 4 o 5 operaciones que son habitualmente las que más se realizan. Desde aquí podemos tener un control bastante exhaustivo de lo que sería la personalización de los escritorios y también lo que pueden o no pueden hacer los usuarios y lo que se va a mostrar en esos escritorios remotos. Podemos tener esquemas de color, es de lo más básico quizá para personalizar esos equipos. Podemos realizar mapeos de discos duros de red para cada uno de los equipos y asignarlos a targets. Podemos definir variables de entorno, instalar impresoras que aparezcan por defecto y, bueno, pues como estas tareas, varias más, ¿no? Añadir las zonas temporales, las zonas de tiempo de cada uno de los usuarios y, bueno, pues crear políticas de usuario o de administrador. Esto, vamos a entrar un poco en profundidad a verlo, consiste en que los targets, los usuarios, van a tener unas u otras políticas sin tener que entrar a trabajar con las GPOs y con la configuración de Microsoft nativa. Tenemos plantillas y esas plantillas, pues lo que vamos a encontrar en ellas a la hora de definirlas es pues toda la cantidad de situaciones más habituales que nos encontramos. Eliminar la carpeta de, no sé, el botón de mis documentos, eliminar, mostrar toda la red, desactivar el panel de control, digamos todas aquellas opciones que no queremos que el usuario final las tenga. Podemos hacer tantos perfiles como queramos y podemos pues activar o desactivar todas esas habituales tareas que se hacen habitualmente para desactivar lo que no queremos que los usuarios pues, utilicen de sus equipos. Creamos las políticas y las añadimos a los targets y a los grupos que queramos. Bien, también es compatible Workspace con aplicaciones virtuales, tanto con App como con lo que serían paquetes de instalación, que también es algo bastante habitual, que queramos instalar una aplicación a toda una organización, a toda un área de nuestra empresa y podemos desde aquí pues introducir el archivo de Microsoft Installer y haríamos que se instalara en todos esos equipos, evitando pues tener que ir puesto por puesto realizando la instalación. Bien, para acabar ya pues simplemente veríamos la parte de seguridad y conectividad. Una parte interesante de Workspace es que no tenemos que adquirir ningún producto específico para poder acceder desde la WAN, desde fuera. Podemos tener el rol desplegado en uno de los servidores de acceso remoto por SSL y simplemente con tener un certificado lo que haríamos es a través del puerto SSL por HTTPS podríamos acceder al total de la información o de los recursos que tenemos detrás de esa DMZ, detrás de esa red pública en nuestra empresa. En este caso lo tenemos funcionando de esa manera. Podemos verlo rápidamente. Vamos a ver. Bien, este equipo sería el servidor que tiene el rol desplegado de acceso remoto y simplemente lo que vamos a tener es en panel de control el Workspace Secure Access. Con esta utilidad, simplemente a través del puerto 443, puerto SSL, vamos a poder ofrecer hacia el exterior, hacia los clientes que se encuentran en cualquier parte del mundo, todos los servicios que tenemos dentro. Tanto el broker de conexiones, que es lo que nos devuelve la información a la que podemos acceder, como las diferentes máquinas que tienen desplegados los servicios de remote session host o lo que sea también el acceso web. El acceso web, la conectividad, consiste en que directamente pues a través de una página web podemos acceder a nuestras aplicaciones. La pongo por aquí abierta ya. Y bien, esta web es totalmente personalizable, se puede hacer branding, se puede poner pues los logos de la empresa, se puede poner el texto que queramos y lo que va a hacer es ofrecernos nuestro listado, nuestra lista de aplicaciones disponibles. Puede trabajar diferentes maneras de acceso, puede trabajar con el conector o por HTML5, que es como vamos a verlo funcionar ahora mismo.
Bien, obtenemos la misma cantidad de iconos, ¿no?, de información que teníamos anteriormente, y bien, desde aquí podemos acceder a nuestros recursos. Es, digamos, compatible tanto una parte como otra. No vamos a ver menos información por web que por el cliente. Vamos a abrir el Cloud Desktop a través de la página web. Y bien, aquí en formato HTML5 lo que vamos a hacer es encontrarnos pues, la pantalla del ordenador de este VDI directamente sobre el navegador. Ahí lo tenemos. Bien, y bueno, un poco más lo que vamos a ver, si quieres podemos arrancar también el equipo Linux para que se vea que no está de adorno. Y bien, tienes una sesión de Red Hat Enterprise Linux a través de vWorkspace. Bien, creo que ya se me oye. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín. Ha sido muy interesante. Espero que a vosotros también os haya parecido lo mismo. Bueno, hemos llegado al final de la presentación. Bueno, como ya sabéis ahora, bueno, aquí esto os lo quería dejar como estamos grabando la sesión y, bueno, seguramente os la enviaré, seguramente no, os la enviaré para que la tengáis y la podáis visionar con más tranquilidad, o en fin, si lo tiene que ver algún otro compañero, pues que lo podáis hacer más de uno. Y aquí en la última pantalla hemos querido poner, bueno, pues una slide de conclusiones finales que, bueno, vienen a decir un poco lo que hemos ido hablando y los puntos más interesantes y que queríamos recalcar, ¿vale? Por eso os la dejamos ahí para que también vosotros la tengáis. Lo que vamos a hacer ahora, como Alberto también está por aquí, lo que voy a hacer va a ser activar el audio de todo el mundo y aquellos que tengáis preguntas las podéis hacer directamente hablando por el micro y si no lo podéis escribir directamente en el chat que las podemos contestar. Vale, ya estáis activos todo el mundo, entonces si alguien tiene alguna pregunta es el momento de hacerla. Bien, nos está diciendo Luis Carlos, nos comenta qué consumo de ancho de banda a nivel de WAN supone cada conexión de cliente. Sí, existe. A ver, sí, así que también se me puede ver directamente. No hace falta que yo directamente llega el audio, no hace falta que ponga el mío. Yo recuerdo que existe un documento oficial de Dell que cuenta que según la cantidad de recursos que dan consumís, que vemos la experiencia total, ¿no?, de gráfica y tener al máximo la calidad, digamos, combinando o poniendo los parámetros, ¿cuánto puede llegar a ser ese consumo de banda? En realidad es similar al que tiene, no, es claro. Es similar al RDP, tiene un consumo similar al que tiene ya directamente. Si en un entorno funcional ya con el RDP, no es lo mismo. Perdón. Sí. Hola. Soy Luis. Hola Luis. Perdón, es que no, antes no me funcionaba el micrófono que tengo. El micro. Sí, te explico. Nosotros tenemos usuarios remotos que en entorno de teletrabajo que usan voz IP. Entonces tenemos a veces problemas que cuando tenemos a varios usuarios, 4 o 5 usuarios trabajando a la vez, con voz IP solemos tener problemas de pérdida de calidad de audio. A ver, si me oigo. Sí. A ver, el tema de voz IP hay que localizar primero el origen si es un problema de CPU por la conversión de audio, es un problema de conectividad, hay que localizar primero el problema. Lo que sí te puedo decir es que hemos analizado esta misma presentación en otra ocasión desde las propias sesiones de Workspace. En cuanto al audio, no lo hemos visto, pero existe un rol que es el de Advanced Audio y en el panel de control de la máquina que ofrece las sesiones remotas podemos optimizar, vamos, a un nivel muy elevado las preferencias de audio. Digamos que tenemos más nivel de juego para poder sacar el máximo partido a lo que es el proceso de audio y las sesiones remotas. No, te iba a decir, a nivel de perfiles de clientes o perfiles de usuario, ¿cómo se definen las plantillas de
de las máquinas virtuales a las que se conectan los usuarios. Lo que hacemos posteriormente es que esa plantilla creamos un pool de cloud desktops y, o de VDIs tradicionales, y decimos que esa aplicación, que al fin y al cabo es una aplicación, ese pool de máquinas, que va a salir de este servidor IPv utilizando esa plantilla, va a ser utilizada o consumida por el usuario que queramos, seleccionando del grupo seleccionando del directorio activo, tanto usuario como grupo. O sea, el proceso es, creamos plantilla, añadimos el dominio, publicamos una aplicación que va a ser esa plantilla y decimos quién la va a recibir, quién la va a utilizar y a quién le va a aparecer en su conector, en su menú para acceder. Vale, entiendo que se correrá luego una instancia por cada cliente que se conecte, ¿no? En el caso de los cloud desktops, sí, hay una máquina para cada uno de los usuarios. Es una máquina que no es persistente, pero hay una parte que me ha dejado que creo que es importante, y es también la mejora del protocolo, la mejora del sistema de los running profiles de Microsoft. Hay una mejora sustancial sobre el tema de cómo Microsoft gestiona el perfil móvil de los usuarios. Existe un rol de Workspace que lo que hace es que almacena en una unidad de disco los perfiles de los usuarios. Es decir, yo puedo iniciar sesión en un cloud desktop, una máquina que es no persistente, digamos que aparece bajo demanda, en el momento que yo la necesito, accedo a ella. Si yo cierro sesión, esa máquina desaparece, se reinicia y no guarda la información que hemos modificado sobre ella. Pero si tenemos el rol de los perfiles de usuario almacenados en lo que se llama un silo dentro de la terminología de Workspace, siempre que entremos tanto a una máquina cloud desktop como una máquina VDI tradicional como una sesión de terminal server, nuestro perfil va a almacenarse en una ubicación de red que va a estar accesible por todos los servicios y vamos a tener nuestro perfil siempre disponible. Quiero decir, pues empezar mis documentos, el escritorio, la aplicación data, etcétera, todo lo que puede un usuario tener almacenado personal. Entonces, esas máquinas aparecen y desaparecen según necesidad para optimizar los recursos, pero nuestro perfil nunca va a desaparecer y nos va a seguir allá donde vayamos. Vale. Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Dejadme que vea. No tenemos nada, ¿vale? Fenomenal. Alberto, no sé si estás por ahí y quieres añadir algo como cierre. Sí, estoy por aquí. Me he perdido una pequeña parte, ¿vale? Con lo cual, pero vamos, en principio la idea es que contéis con nosotros, que quedamos a vuestra disposición. Y si queréis profundizar en alguno de los puntos que hemos visto y demás, pues organizamos la sesión específica que sea necesaria, ¿vale? O sea, completamente a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias al resto. Como dice Alberto, si queréis seguir avanzando y conocer algún detalle más que os haya quedado en el tintero, pues ya sabéis que no tenéis más que contactar con nosotros y podemos preparar cualquier sesión más personalizada o ver un poco ya las características de cada infraestructura más a fondo y hacer un planteamiento en concreto para esa infraestructura, ¿vale? Entonces, si lo necesitáis, contactad con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Por el resto, muchísimas gracias otra vez por haber asistido y nada, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, buenos días. Buenos días. Buenos días.